Centro Escolar Mar de Cortés, Doctorado en Tecnología Educativa, Seminario Temático 1, Innovación Docente Continua. Lectura 4, Capítulo 4, La formación del profesorado para el uso de la TIC. Alumno, María Guadalupe Beltrán Lizárraga. Mediador, José Alberto Alvarado Lemus, San José del Cabo, enero de 2015. En la introducción se habla de la sociedad de la información y qué es lo que el docente enfrenta actualmente y los alumnos. El profesor ya no es el transmisor del conocimiento. Como hay que enfrentarse a las nuevas tecnologías, el profesor debiera de tener otras habilidades que le permitan ejercer la profesión y transmitir el conocimiento, pero ya no como el que todo lo sabe, sino como mediador o facilitador. Por ello es necesario que adquiera la formación adecuada para explorar la información, extraer de ella el contenido, valorarlo e incorporarlo al conocimiento. El profesor necesita formación instrumental y en lo que respecta a la dimensión actitudinal hacia las tecnologías. Y bueno, de aquí se desencadena el rol del profesorado entre tantos roles que debe de tener. Tendrá que trabajar colaborativamente, fomentar la participación de los alumnos, ser capaz de organizar, ser abierto a la experimentación, tener capacidad de adaptación y emplear metodologías docentes distintas. Cabero dice que la actitud es muy importante en este caso, ante la incorporación de las nuevas tecnologías, así como el cambio de mentalidad del docente pudiera ayudar a que el proceso sea más fácil. ¿Cómo vamos a formar al profesor o cuáles serán los temas en la planificación de la formación o qué competencias debe tener o cómo debe de ser el docente? Bueno, para ello se tendrán que tomar en cuenta algunas consideraciones y analizar el ámbito de actuación de la formación del profesorado. La institución universitaria es la sede de actualización y adaptación de planes de estudio para la formación del profesorado. Y bueno, Escudero comenta que es necesario tener en cuenta las estrategias, estructuras, tiempos y oportunidades para acercar al profesor a la idea de docente deseable. Para lograr esto, se menciona que es necesario diferenciar entre la enseñanza reglada y la formación continua. La primera consiste en diferenciar en la formación de grado y posgrado, y la formación continua es la formación que reciben los docentes de todos los niveles educativos, más allá de que hayan terminado alguna licenciatura o posgrado. La Ley Orgánica Universitaria en España propone que se tomen ciertas figuras como medio de formación docente, ¿sí? Por ejemplo, el ayudante de profesor y el profesor ayudante no doctor. También se propone que exista el profesorado Nobel. Esto es los profesores que tienen menos de 2 años de experiencia, para los cuales se les asigna la tutela de un profesor con más experiencia y se les asigna o se les proporciona o se les da diversos cursos sobre seminarios de formación didáctica. ¿Cuáles son las competencias del profesorado universitario? Bueno, en los últimos años tenemos que existen diversos procesos nuevos en las universidades o instituciones, como los procesos de acreditación, las evaluaciones de titulación de grado, posgrado, la calidad de enseñanza universitaria que se exige y bueno, en las iniciativas de evaluación docente y esto, bueno, desencadenan en indicadores que a través de ellos se mide la calidad. Entonces, a partir de ello podemos pensar en cuáles son las características deseables de un profesor. ¿Cuáles son las características del buen docente? ¿Qué es un buen docente? ¿Qué es un buen profesional? Un buen profesional cumple con las tareas asignadas a su profesión con eficiencia y eficacia. Según Rodríguez Espinar, él desarrolló un modelo de buenas prácticas docentes, en el cual está basado en varios modelos que contienen
centrado en rasgos y factores. Esto hace referencia en las aptitudes y actitudes necesarias para la docencia. Centrado en habilidades, esto se refiere al proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, en la relación entre maestro y alumno. Basado en conductas manifestadas en el aula, esto tiene que ver con el comportamiento del docente en el aula con sus alumnos. El modelo basado en conductas, este tiene que ver en cómo es el docente, ¿sí?, dentro de la institución y fuera de la institución, basado en resultados es que logre los objetivos académicos, y el modelo basado en criterios de profesionalidad, que sea un verdadero profesional y que ayude a la comunidad. Otros clásicos como son Aylett y Gregory en la definición de competencias docentes, ellos las identifican como criterios de competencia de la función docente y criterios de excelencia. Para la primera, identifican competencias de organización, presentación de la información, relaciones interpersonales, orientación y evaluación. Los criterios de excelencia los definen como que los docentes deben de manifestar un alto nivel en las competencias citadas, ser reflexivo con respecto a su propia práctica, innovador, diseñador del currículum, investigador sobre aspectos docentes, organizador de cursos y líder de grupo de docentes. En este libro, Prendes y Castañeda menciona a otro autor, el cual comenta algunas de las competencias del buen docente. Y bueno, Pernoud dice que las competencias de un buen docente implica a los alumnos a los aprendizajes, hace que participen en la gestión escolar o institución, tiene capacidad de organizar situaciones de aprendizaje estimulantes y culturalmente relevantes, elabora y establece dispositivos para atender a la diversidad, trabaja en equipos con otros compañeros, gestiona el progreso del aprendizaje de sus alumnos, afronta los dilemas y deberes éticos, informa a los padres y promueve el incluirlos, y gestiona la formación continua. Lo anterior alrededor del mundo, pero en España, Zabalza realizó un análisis de las competencias de los docentes y propuso un esquema basado en 10 competencias didácticas como proyecto de formación del docente universitario. Bueno, la primera es planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 2. Seleccionar y presentar contenidos disciplinares. 3. Ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles. 4. Manejar didácticamente las nuevas tecnologías. 5. Gestionar las metodologías de trabajo didáctico y las tareas de aprendizaje. 6. Relacionarse constructivamente con los alumnos. 7. Tutorizar a los alumnos y en su caso a los colegas. 8. Evaluar los aprendizajes y los procesos para adquirirlos. 9. Reflexionar e investigar sobre la enseñanza. 10. Implicarse institucionalmente. Vernon comenta que la profesión docente no es considerada una profesión sino una semiprofesión, y ofrece un modelo que enfatiza las competencias que realmente le darán un carácter profesional, ¿sí? Este modelo habla de que se debería de ver la profesión docente de una forma distinta, que existe la necesidad de colaboración con otros profesionales, que se debe aumentar la comunicación entre los profesionales, que el docente se debe de formar para introducir nuevas tecnologías a la enseñanza, que se debe de recibir teoría para no caer en prácticas reproductoras, y se habla de incrementar la conciencia de que enseñar y aprender es complejo y que la enseñanza está inmersa en la diversidad, ¿sí? De modo que con esto se puede concluir
que una de las competencias detectadas que debe de tener el docente es el dominio de las nuevas tecnologías, porque las TIC se perfilan así como una de las competencias básicas del docente para el desempeño del profesor, y ello implica que es necesario que los docentes sepan hacer. Para incorporar las nuevas metodologías o enfoques al proceso de enseñanza-aprendizaje, se requiere de apoyo, sobre todo en tres aspectos fundamentales. Estos se derivan en políticas. La primera es la política de formación técnica y pedagógica, que habla de evitar que surja una brecha digital y que se dé el no acceso a las nuevas tecnologías, porque el docente podría experimentar un rechazo al usar las tecnologías, ¿no? La segunda política es de motivación y reconocimiento, la cual menciona que se debe de evaluar y reconocer institucionalmente al docente que se ha formado para el uso de las TIC. Y por último, la política de inversión, no menos importante, en la que se menciona que es indispensable que se dispongan de los recursos necesarios cuando se desee llevar a cabo algún proyecto de innovación educativa. Dado que hoy en día los alumnos son conocidos como nativos digitales y el maestro pudiera ser un inmigrante forzado digital, se dice que se debe de tomar en cuenta las necesidades y las habilidades detectadas en los alumnos para determinar qué tipo de formación deberá de tener el profesor. Y bueno, el diseño de planes de formación del personal docente, además de las cuestiones contextuales, debe de prestar atención a los aspectos didácticos referidos al diseño e integración de los recursos didácticos, ¿sí? Bueno, el autor Prendes y Castañeda menciona las destrezas básicas que debe tener un profesor para el uso de las TIC. Lo hablan desde dos perspectivas. La primera implica comprender la naturaleza del fenómeno social, ¿sí? Para lo cual lo hacen a través de tres preguntas. La primera, ¿quién y cómo se produce la información? Tomemos en cuenta que la información es fundamental para tomar decisiones y desarrollar conciencia y la competencia comunicativa que se necesita actualmente. La pregunta 2, ¿en qué tecnología se almacena y cómo se accede a ella? Se debe saber diferenciar entre la información relevante de la que no es y mantener un buen criterio. La tercera, ¿cómo se difunde y a través de qué? Sí, pues tiene que ver con la necesidad de comunicación a nivel global que permita crear una red colaborativa de centros. La otra perspectiva es desde el dominio conceptual y técnico sobre las competencias específicas, y bueno, para ello los autores comentan, ¿sí?, que debe de existir conocimiento sobre las diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías en las distintas disciplinas y áreas. Que existan conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las nuevas tecnologías en la planificación del aula y el centro. Que existan conocimientos teóricos prácticos para analizar, comprender y tomar decisiones en los procesos de enseñanza y aprendizaje con las nuevas tecnologías. Que se dé el dominio y conocimiento del uso de estas tecnologías para la comunicación entre los centros y la formación permanente. Que existan criterios válidos para la selección de materiales y conocimiento técnico para rehacer y estructurar de nuevo los materiales existentes en el mercado para adaptarlos a sus necesidades, ¿sí? También es importante hablar de las dimensiones que se deben de tomar en cuenta para la formación del profesorado para el uso e integración de las TIC en un contexto de enseñanza, ¿sí? Y desde la perspectiva de Cavero, Prendes y Castañeda,
se sostienen 12 dimensiones, que es la dimensión instrumental, ¿sí? En el que se comenta que el docente debe de adquirir un mínimo de competencias para el manejo de las TIC. La dimensión semiótico-estética tiene que ver con el dominio de signos verbales e icónicos utilizados en la enseñanza. La curricular tiene que ver con la dimensión didáctica y el proceso de planificación y los elementos que intervienen. La pragmática tiene que ver con la capacitación para el diseño y producción de materiales adaptados a las características de los estudiantes. La dimensión psicológica tiene que ver con habilidades cognitivas y específicas. La dimensión productora, diseñadora, tiene que ver con la producción y diseño de materiales adaptados al contexto de enseñanza y a las características del alumno, ¿sí? Siguiendo con estas dimensiones, la dimensión de seleccionador, evaluador, evaluadora, tiene que ver con las competencias para seleccionar y evaluar los medios que utilizan en contextos de enseñanza, ¿sí? Conocer los contenidos, aspectos técnico-estéticos, la organización interna de la información, el costo, la ergonomía, etc. La dimensión crítica comprende los medios desde una perspectiva realista para que los utilicen. La dimensión organizativa tiene que ver con las características organizativas y las funciones asignadas. La actitudinal tiene que ver con el cambio de actitud hacia el uso de las tecnologías, recibiendo información precisa de uso y practicando. Una dimensión importante es la investigadora, no solo como consumidores de investigación, sino ser generadores de investigación. Y por último, la dimensión comunicativa, por las nuevas formas de comunicación que existen tanto asíncronas como sincrónicas, utilizadas en los medios virtuales. Una vez habiendo hablado de las dimensiones, bueno, hay que ver las estrategias y técnicas para el desarrollo de la actividad formativa en los docentes. Y para esto Prendes y Castañeda identifican 4 tipologías de metodológicas y estratégicas de aprendizaje en la formación del profesorado, y mencionan que una de ellas es centrada en el conocimiento pedagógico. Tiene que ver con competencias de tipo técnico y metodológico del docente, centrada en el profesor, sobre los aspectos actitudinales y sociales del profesor en relación con los alumnos. Formación de grupo de profesores, proveer de herramientas para el trabajo en grupo por parte de los profesores, formación en el centro, las acciones llevadas a cabo dentro de la institución educativa que comprometen globalmente, ¿no? Es decir, que se genere conocimiento para todo el mundo. Y bueno, hay algunas posibilidades de aprendizaje y desarrollo profesional que se le puede ofertar al docente, ¿sí? Se dividen en 3 modalidades y una de ellas es estrategias de formación profesional, ¿sí? Están las actividades de diseminación del conocimiento, o sea, las acciones de propaganda, sesiones de sensibilización, formadores expertos, conferencias, talleres y cursos, asesoramiento externo de tipo episódico. Están las estrategias de formación dentro del centro, amigos críticos. Esto tiene relación con el intercambio y la relación docente entre colegas, preferiblemente sin consecuencias de tipo institucional. Y bueno, se trata de un pacto entre los mismos profesores. También otra estrategia es la autorrevisión escolar, es decir, el autorregistro, ¿sí? Eso sería una forma tradicional de autoevaluación de los profesores. La investigación-acción, ¿sí? Y prosiguiendo con las estrategias de formación del centro, tenemos también el intercambio de historias, compartir experiencias de la docencia en la escuela, el intercambio de experiencias innovadoras, los grupos de resolución de problemas, los estudios de casos,
el trabajo conjunto sobre tareas, la elaboración de periódicos, elaboración del currículum del centro, los comités de crisis, la evaluación conjunta de estudiantes de enseñanza que reciben pues el aprendizaje. Sí, todo esto tiene que ver con la formación de centros. Pero también existen las estrategias de formación fuera del centro. Y bueno, sobre ellas podemos decir que existe o se propone colaboraciones escuela-universidad, redes maestro-maestro y escuela-escuela, asociaciones con organizaciones juveniles o comunitarias, redes de materias, es decir, intercambio maestro-maestro entre los centros, ¿sí? Hay algunas otras actividades o estrategias de formación fuera del centro, como oportunidades para conocer las condiciones que viven los alumnos y de los diferentes niveles en el ámbito social, y esto se puede lograr organizando actividades en conjunto, ¿no? Y bueno, los autores de este libro tienen en cuenta ciertas reflexiones como parte del apoyo a la formación permanente del profesorado. Y bueno, se comenta que sería bueno realizar una evaluación de las competencias docentes en el uso de las TIC, desarrollar modalidades formativas flexibles acorde a la disponibilidad temporal y requisitos del profesorado, promover el uso de software libre que permita la operatividad entre equipos e instituciones y contribuya a la democratización del conocimiento, favorecer el desarrollo de comunidades de aprendizaje entre el profesorado que permitan el intercambio y la colaboración orientado a la generación de nuevo conocimiento y experiencias de aprendizaje e innovación, orientar al profesorado a la publicación y edición de contenidos educativos abiertos. Se debe de promover la demanda de formación del profesorado, ¿sí? Se debe favorecer la creación de nuevos escenarios de aprendizaje apoyados en herramientas telemáticas y estrategias para la colaboración. Y bueno, estas son algunas de las reflexiones del autor, ¿sí? Como comentarios finales, puedo decir que una de las cuestiones que la mayor parte de los autores citados en este libro toman en cuenta es la actitud y la mentalidad de los profesores ante el uso de nuevas tecnologías. Obviamente no es fácil cambiar la forma de enseñar, puesto que somos una generación que probablemente nos adaptamos a los medios digitales, pero es bueno adaptarse a los cambios y tal vez sea un poco difícil. Esto nos va a ayudar como maestros a realizar nuestro trabajo de manera competente y profesional y llegar a, a, al, a cristalizar, ¿no? O a realizar el objetivo cada vez que llegamos al aula y damos una clase, que el alumno logra las competencias necesarias para poder desarrollarse fuera del aula. Gracias.